del presidente Calderón de que a ver cómo hacía para quitar el razón que había en Reforma, que reprimiera, que usara la fuerza pública, pero que ya hiciera algo y que inmediatamente pues la presidencia pues desmiente Alejandro Encinas. ¿Cuál es la sensación que les deja a ustedes esta situación? Bueno, lo primero, ya la Presidencia de la República ha desmentido, entonces ya una de las partes ha dejado clara su postura. Del otro lado, yo creo que no eran solo sugerencias, ¿no? En este caso de la Presidencia, era una exigencia ciudadana en ese momento, era una exigencia de los empresarios de la zona que veían mermadas sus ganancias, era una exigencia de los ciudadanos que veían paralizado uno de los corredores más importantes de la Ciudad de México. Y entonces, pues la exigencia mínima que se le pide es al que está al frente del gobierno. Yo creo que lo que ningún político puede perder jamás es que cuando desempeña un cargo de gobierno lo debe de hacer para todos y no para una corriente política, para un partido o para un sector. Se es gobierno para los que votaron a favor y para los que no votaron, o hasta incluso para los que votaron en contra. Bajo esa circunstancia, pues es un tema anecdotario porque es un tema del pasado. Yo preferiría estar viendo siempre el futuro y estar viendo cómo construimos lo que nos hace falta y no seguirnos todavía ahí queriendo pelear por temas que al fin y al cabo ya fueron juzgados por la ciudadanía y que ya están ahí los hechos, que ya difícilmente variarán. Cada que tiene oportunidad el presidente de la República hace memoria atrás de lo que no hicieron o de lo que hicieron mal los gobiernos priistas, y esto pues le ha causado bastante polémica y discriminaciones también a Felipe Calderón. Entonces, ¿hay que ver para atrás o no? A ver, para atrás como se conduce un vehículo, por el retrovisor, sin perder jamás la ruta de destino. Así se tiene que ver para atrás. Pero regresarse para atrás, para quedarse en el pasado, yo creo que nadie lo comparte. Y al menos lo que ha planteado el presidente Calderón en sus momentos es: estamos así actualmente en muchos temas porque pasó tal o tal o tal cuestión. Eso es distinto. Pero quedarse a discutir en aquellos temas que ya se quedaron atrás y que tuvieron una resolución finita, eso no nos pueden seguir conminando a pelear. Son formas distintas. Es decir, al pasado se ve cómo se conduce un vehículo, solo como referencia del camino que se ha dejado, pero para que nos sirva con el objetivo de frente hacia dónde vamos. Al menos así yo creo que es como se debe de ver. Este país todavía no ha logrado su total desarrollo porque todavía en muchos temas seguimos teniendo mitos sustentados en el pasado. En los temas del petróleo, que algunos prefieren, que ya no es lo más actual, pero que algunos prefieren tenerlo enterrado, que no se use, que no sirva para nada, con el famoso mito que es de los mexicanos. Pues a mí no me han dicho cuánto me toca de ese petróleo, ¿eh? Yo no sé si alguno de ustedes ya sabe cuánto tienen invertido, nada más que bajo no sé cuántos kilómetros bajo la tierra. Entonces yo creo que preferiríamos que eso mismo generara desarrollo, que generara infraestructura, que permitiera el desarrollo del propio país, que generara empleos, que generara crecimiento económico, pero eso se da pues con un marco regulatorio que todavía muchos no se atreven ni siquiera a discutir porque es un mito. Hay muchos temas de la historia y del pasado que nos dicen que tenemos que seguir venerando como grandes epopeyas o grandes momentos. Cuando las naciones que han avanzado y han desarrollado se fijan en su futuro, ¿cómo quieren verse al futuro? El pasado está ahí y no va a cambiar. Ese ya quedó ahí para siempre. Pero mientras seguimos debatiendo solo en ese tema, dejamos de ver el futuro. Sí hablemos del pasado, pero como un referente del presente y sobre todo como una base sólida que nos sirva para ver lo que hicimos y dejamos de hacer para el futuro. Diputado, cambiando un poco del tema, preguntarle para cuándo se va a reunir la Junta de Coordinación Política para definir el tema de los consejeros, o si van a esperar a que pasen las elecciones, y qué opinión le merece este rezago legislativo del 97 a la fecha y el incumplimiento del reglamento cuando el presidente se la pasa dando prórrogas y prórrogas. Bueno, habría dos aspectos centrales. El rezago del 97 a la fecha es parte de lo que se ha denunciado en muchos foros y en muchos encuentros sobre el tema de la congeladora legislativa, que es un tema que solo sucede en México y que no trae ningún costo. Es decir, hay quien frena o hay quien no permite que los temas
ya no solo ni siquiera se aprueben, sino ni siquiera se discutan. En otros países, los partidos que tienen representados en los congresos o los parlamentos tienen la obligación de exponer su punto de vista, y puede ser, no nos interesa ese tema, estamos en contra, o bien estamos a favor y lo vamos a impulsar, pero traen un costo político, y de frente a la ciudadanía traen un costo. Aquí no, aquí basta nada más hacerse de ladito y el tema se pasa, de tal manera que un planteamiento en una primera etapa fue el reglamento que hubiera permitido acabar con la congeladora legislativa. Yo lo que diría es que habría que ver cada iniciativa o cada punto en su contexto, porque si algunas están conforme al propio reglamento, pues las prórrogas son válidas, y yo creo que no se está incumpliendo ni el reglamento ni se está incumpliendo el proceso. Para eso se creó el reglamento. Si algo está fuera de ese reglamento o de esa norma, entonces eso sí se tendría que observar. Pero como no sé específicamente qué minutas, dictámenes o qué iniciativas concretamente son las que han pedido prórroga exactamente, habría que ver más bien si eso se encuentra sujeto dentro de las propias etapas que establece el reglamento. Y si se encuentran dentro de las etapas, no se violó, más bien se aplicó. Pero ya es un gran avance, porque al menos ahora obligas a que pidan una prórroga cierta, que además tiene una fecha cierta, y que entonces a cada iglesita le llegará su fiestecita, dice un refrán popular. A esas iniciativas les tendrá que llegar una fecha cierta de discusión y de dictamen. Ok, pero puede ser que ese tema lo hayan aprobado conforme al reglamento. Habrá que ver ya el procedimiento a seguir. Pero son 150 días en el caso que se haya aprobado así, no más. Antes la congeladora era ahí se queda. Y bueno, referentes del 97 a la fecha han pasado ya más de una década. Más de una década, y hay temas que ni siquiera se habían desempolvado. Hoy hablamos de días, nosotros exigiríamos que se pusieran plazos mucho menos largos, pero finalmente de alguna manera el reglamento ayuda, porque hoy ya tenemos una fecha cierta. Nosotros seguimos haciendo el planteamiento y el llamado que no agoten esos 150 días, que sensatamente la Comisión del Trabajo se siente, discuta, analice, y antes de esos 150 días puedan estar sacando esta reforma laboral. Pero hoy, si lo quisiéramos ver como un avance, hablamos de días y ya no hablamos de meses y años. Pero aún así yo creo que la intención de sacar estos temas tendrían que reflejarse en menor tiempo. ¿Y la decisión de los consejeros antes de las elecciones? Sí, ya se me había olvidado. No, sí. El tema de los consejeros se va a seguir discutiendo ahora que estuvimos en la interparlamentaria entre México y Estados Unidos. En algún momento, si se pudieron percatar, es la primera vez en un tipo de estas reuniones en que asistieron prácticamente todos los coordinadores parlamentarios. Hubo algunos momentos de diálogo y de intercambio fuera de los tiempos de la interparlamentaria en que se comentaron algunos temas de estos. Va a haber una reunión pronto de la Junta de Coordinación. Esperemos que una vez que se hayan agotado esos diálogos con las otras bancadas, podamos estar en esa próxima reunión discutiendo el tema de los consejeros. No está descartado, está en puerta y será en la próxima reunión de la comisión de la Junta de Coordinación Política. ¿Una fecha? No, justo yo creo que estamos por plantearla con el acuerdo de los coordinadores. Correspondía a la fecha este jueves, si no mal recuerdo, pero estábamos en la interparlamentaria, se tendrá que hacer un ajuste de días, que les estaremos comunicando inmediatamente se tenga el acuerdo de fecha con los coordinadores. Diputado, yo quisiera preguntarle, el día de ayer Ramírez Marín manifestó que los periodos extraordinarios no se hacen a modo de una persona, con relación al llamado del presidente Carlos. No, los periodos extraordinarios no se hacen a modo de ninguna persona. Los periodos extraordinarios se hacen a modo de dictámenes para sacar iniciativas y leyes que el país necesita. Las peticiones son de las personas. Pero las firmas que no hay dictamen tampoco. Sí, nada más que para que haya dictámenes hay responsables, y los responsables son las comisiones, y los responsables es el Poder Legislativo, y entonces es el pretexto. Es como la reforma política. Dicen, hoy estamos a 16, si no mal recuerdo, 17. Es que ayer se retrasó el vuelo 5 horas y llegué de madrugada, ya no sé ni qué pasa. Hoy 17, estamos a que faltan 13 días para que fenezca el plazo para que la reforma política pueda aplicar para las elecciones de 2012. Pero de muchos actores políticos y de algunas bancadas seguimos escuchando de ya no nos da tiempo, son 13 días. Nada más que ese discurso empezó hace 2 meses
o 3 o más, y entonces ya no nos da tiempo porque faltan 2 meses, no nos da tiempo porque falta mes y medio, no nos da tiempo porque falta un mes, no nos da tiempo porque faltan 13 días. Con esas voces ya se retrasaron meses completos o periodos legislativos completos donde las iniciativas no han salido. Luego entonces, cuando decimos que hay una dilación para que salgan los dictámenes, pues están sustentados en eso, no han salido. Seguimos discutiendo que no nos da tiempo, pero el tiempo ya lo agotamos. Diputado, preguntarle sobre los consejeros, ¿estarían dispuestos como fracción a deliberar públicamente para la designación de los 3 consejeros, ya que en los oscurito se está atorando mucho esta designación? Eso por un lado. Por la otra, también si hay voluntad política para la reforma política, ¿no podrían reformar la legislación y ampliar el plazo para debatir en torno a este asunto y permitir que el 28 se modifique y el plazo se acorte para la reforma constitucional? En el primer caso yo diría que no hay negociaciones en lo oscurito, son las establecidas en la ley orgánica, en el reglamento y en la convocatoria que se generó pública, abierta a todos los ciudadanos, para la elección de consejeros. Se ha discutido en el seno de las reuniones de coordinadores y en algunas reuniones. Está atorado, no ha concluido, siguen las discusiones, pero se ha hecho bajo ese formato, es decir, bajo el término legal que establece cuál es el procedimiento, se ha cumplido. Falta cumplir el otro plazo que ya feneció de en qué fecha teníamos que tener consejeros. Pero mientras no encuentren esta solidez del amplio consenso, es muy difícil que puedan salir. Parece que van más avanzadas las negociaciones. Esperaríamos a que en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política podamos ya tener un avance cierto o ya un planteamiento cierto sobre qué tema nos podría ayudar a destrabar. Y el otro tema era modificar la ley para que no sea el plazo tan perentorio el 30 de junio, sino hasta octubre. Bueno, el plazo perentorio es porque la Constitución y la propia legislación electoral establece que para que entren en vigencia las reformas que tengan que ver con los procesos electorales tendrán que ser un año antes de que arranque el proceso electoral, el cual está a unos días de prácticamente arrancar. Yo no solo diría que puede ser sugerencia, yo hago un llamado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que definamos una reforma constitucional y este plazo de un año lo acortemos en razón de que la elección del 2012 será una de las elecciones más complicadas y más difíciles de la historia electoral mexicana. Y me atrevo a decirlo por el alto grado de competencia, por las definiciones y variables que han tenido las posturas de los partidos y de quienes puntean algunos sondeos, y lo cual obligará a tener la solidez jurídica, la solidez institucional y la base necesaria para poder lograr una elección modelo, una elección transparente, una elección clara. Y como hay una demanda enorme de la ciudadanía para participar en estos procesos, para ser parte sustancial inclusive con el tema de candidaturas ciudadanas, estamos obligados a abrir el debate y estamos obligados a explorar la posibilidad de reformar la Constitución y acortar este plazo de un año, de tal manera que yo hago un llamado a la Cámara de Diputados y a todas sus bancadas, hago un llamado también a la Cámara de Senadores para que al menos nos expresemos. En el caso de la bancada del PAN, sí queremos, sí estaríamos dispuestos a reformar la Constitución, dado que la elección del 2012 es parte de lo que en el futuro se podrá resolver para el país, y entonces sí requerimos analizar con sumo cuidado esta posibilidad, pero el PAN sí estaría en la posibilidad, en caso de que así lo necesitemos, para abrirle la puerta a los ciudadanos, de reformar la Constitución. Diputado, ¿usted presentará esta iniciativa y qué plazo propondría precisamente para que sea este tiempo el adecuado? Bueno, yo en este momento no lo acotaría a plazos porque tratándose de un tema neurálgico no podríamos hablar de plazo, habría que construirlo con nosotros. Sí presentaremos la iniciativa, sí trabajaremos el tema para que se reforme la Constitución y el primer objetivo concreto es que se elimine esta disposición de un año antes para el proceso electoral, pero ahora el llamado será a las otras fuerzas políticas para que también se expresen, dada la importancia de esta elección. Logrado el primer tema, que es
que no aplique ya este año, nos pondríamos de acuerdo sobre qué tiempo requerimos para procesar una reforma de tal magnitud. Pero tiene que ser en el corto plazo, tiene que ser pronto, porque si no, entonces ya vendrán los procesos electorales después y entonces ya todo el mundo tendrá nuevamente pretextos para no hacer los cambios. Pues muchas gracias.